Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos inaugurando la primera clase de bimodal. Es un día particular, digamos. Veremos y esperemos que funcione todo. La intención es que esta clase se está grabando y después la subiremos al canal de YouTube de la cátedra para que ustedes puedan recurrir a ella y, como ustedes hacen, bueno, sacarle el provecho, frenarla, adelantarla, en lo que más les parezca. La idea de esta charla, clase, lo que tenía es, viendo las correcciones que hemos mantenido en los dos niveles, en A4 y en A5, me pareció oportuno poder sistematizar y sintetizar en esta clase algunos aspectos recurrentes que hemos estado hablando. Digamos, no es que van a escuchar nada novedoso en sí, sino creo que el aporte de la clase va a estar en la sistematización y en articular las cosas que se han ido hablando en las distintas correcciones. Por otra parte, me gusta aclarar que los ejemplos no son paradigmáticos de nada, sino simplemente creo que son una excusa que me sirven para hablar sobre los temas que creo que deben prestar atención al momento de proyectar y en el momento en que actualmente se encuentran. Entonces, eso también, si bien no es que revolví ejemplos, busqué aquellos ejemplos que les puedan servir a los trabajos que fuimos corrigiendo, quiero decir que no son modélicos, son perfectibles, en ese sentido, igual que todos los ejemplos. Entonces, un poquito el título que le puse es que voy a hablar sobre equipamientos culturales y educativos, como un gran paquete, y voy a tratar de hablar de ideas formalizadas y de ideas construidas, es decir, cómo pasamos del campo de las intenciones a una formalización, y en algunos de los ejemplos les voy a mostrar también cómo se avanza un poco más de la formalización, y hay cortes o detalles constructivos que lo acercan a las ideas construidas. Bueno, voy a arrancar, a ver cómo era esto. En principio, este gráfico, que aquel que viene cursando... No. ¿En cuál? Ah, pará, entonces. Ahí. Hay que dividirse, hay que dividirse. Es bimodal, acá y allá. Vi todo, acá, allá, todo vi acá. Bueno, entonces este gráfico, para aquellos que vienen en la cátedra, les resultará familiar, porque yo lo arranco a dar en segundo año, y me pareció necesario poder retomarlo, en el sentido de poder reafirmar cómo se construyen las ideas, ¿no? En este proceso que entendemos que la idea es un camino que se recorre y se construye. En un primer momento, siempre digo, aparece una necesidad, en este caso puede ser una escuela orquesta infantil, como un cuarto, o una escuela de artes escénicos y teatro, como en quinto, que se transforma esa necesidad de enseñanza de la cultura y de la práctica de la cultura, que junta cultura y educación, en una actividad, que se plasma en un programa que es el que ustedes tienen y que les pedimos que lo hagan intencionado, que hagan una lectura intencionada del programa, ¿no? que lo hagan hablar, porque nosotros le damos necesidades, actividades, las cuantificamos, pero no las cualificamos, no las hacemos vivibles, y no le ponemos intención en el programa, estoy diciendo, ¿no? Entonces, esa necesidad y esa actividad se desarrolla en un contexto, ¿no? No es lo mismo hacerlo en La Plata, siempre digo, que hacerlo en Hong Kong, que hacerlo en Ushuaia. Entonces, ese contexto determina varias cuestiones, ¿no? En cuanto a cuestiones climáticas, a cuestiones tecnológicas, a cuestiones
de racionalidad económica y eficiencia, ¿no? Si es público va a tener un tipo de mantenimiento, si no es público y es privado quizás pueda tener otro, puede haber más o menos recursos. Entonces, todo ese contexto al momento de empezar a hacer una caracterización de ese programa también debe estar presente, porque si no los proyectos o los edificios a futuro son insustentables, son insostenibles, son como platos voladores en el lugar. Y hay muchos, concursos recientes pasan, que yo he visto que hacen 3 pisos profundos en zonas inundables, que hace poquito se inundó, y sacan primeros premios. Entonces, digo, es no interpretar el contexto y el lugar en ese sentido, porque se van a ahogar todos en otra inundación. Y como así habrá miles de ejemplos. Por un lado, entonces, interpretar el programa, interpretar ese contexto para hacer una arquitectura que el taller siempre dice apropiada. Cuando decimos apropiada, decimos en este sentido, ¿no? Y que después, en la práctica, sea posible de sostener un edificio público, porque pensemos que es un edificio público con lo que estamos haciendo. Por otro lado, para construir ideas necesitamos interrogar o los usuarios, ¿no?, potenciales de este edificio. Y entonces ahí tenemos distintos tipos de usuarios, siempre hablamos, ¿no? Una cosa es el que va a ver una obra de teatro, otro es el que va a estudiar a esa escuela de arte, otro es el niño que va, que lo lleva el padre, otros ya son los niños adultos que por ahí van solos. Otra es la gente que se enteró que hay un evento y va y asiste a ese evento. Otros son los docentes, la personal no docente. Hay diferentes tipos de usuarios y todos vivimos y utilizamos ese edificio de distinta manera y lo abordamos de distinta manera, digamos. O sea, no todos tienen por qué entrar por la gran entrada, por decir algo. El que usa constantemente el edificio, o sea, porque puede ser que haya días que conviene que la entrada principal esté cerrada y haya una entrada más secundaria para poder acceder, ¿no es cierto? Porque sería costosísima tener esa entrada. Aquello, bueno, digo, eso me parece que hay que empezar a preguntarse y después los distintos usuarios de qué manera se apropian de esos lugares y cada uno de los lugares de los que estamos proyectando. No es lo mismo apropiarse de una sala de pintura que una de danza o de un teatro. La manera de usar y de apropiar es distinta, cada uno de esos espacios. Entonces, imaginarse el espacio usado, vivido, es parte de lo que tenemos que ir haciendo para que después, cuando el proyecto esté construido, como arquitecto digamos, mirá, todo eso que pensé, lo pensé bien, fíjate cómo lo usan, no me olvidé de tal uso, de tal apropiación, de tal usuario. Entonces, es parte de la complejidad que tiene pensar un proyecto de arquitectura, que no es un dibujito. Que muchas veces yo me enojo con mis amigos, ustedes hacen un dibujito, haceme el dibujito. Bueno, el dibujito tiene un montón de pensamientos, de complejidades y de reflexiones, que bueno, sí, si no pienso en todo eso, es un dibujito, que soy un buen tipo de mano, dibujo algo y tomá. Después si funciona, no funciona, por ahí sí, por ahí no. Por otro lado, hay que interpretar muy bien el lugar, que es el esquicio que hicimos la otra vez, que ahí yo creo que se notó en ese trabajo verticalito que hicimos, bueno, que habían cosas que no se habían todavía mirado muy bien, que se habían mirado recortadas, información que por ahí no tenían, de qué estaban haciendo los otros años, y cómo iban a cambiar el carácter de ese barrio. Entonces, bueno, el lugar también hay que saberlo leer, ¿no? Hay que saberle hacerle preguntas al lugar, porque, digo, todo depende de la capacidad del proyectista de qué preguntas se formulen, cómo cuestiona al usuario, cómo cuestiona el lugar, cómo cuestiona el contexto, cómo cuestiona el programa. O sea, si yo voy cuestionando todos esos aspectos, voy a tener una idea muy importante que va a intentar de la mejor forma posible dar respuestas a todos estos interrogantes y a todos estos aspectos que deberían estar contemplados al momento de pensar un proyecto de arquitectura.
Ahora, si solamente interroga al usuario, bueno, quizás le doy buena respuesta, pero no al lugar, ni al contexto socioeconómico, ni urbano en el que estoy, qué sé yo. Entonces, bueno, digo, es importante entender que todos esos aspectos abonan una idea y que construyen la idea a partir de distintas intenciones que van a dar respuesta a qué. Digo, a la implantación o apropiación que hagamos del terreno, a la forma del edificio, a la materialidad y al sistema tecnológico que decidamos, que no va al final, sino que va al inicio, ya me lo estoy imaginando desde el inicio, cuál es la textura, cuál es la sensación que quiero generar, cómo va a ser el mantenimiento posterior de ese material que elegí. Y después todo eso va a ir definiendo forma, tecnología, va a definir el lenguaje, en definitiva, de mi edificio, ¿no? Y no al final tengo que hacer las vistas, a ver cómo me quedan, una ventanita acá, otra allá. No es una decisión final, es una decisión que la tengo que ir pensando desde ahora, con todo el nivel de provisionalidad que tiene. O sea, no es que ahora yo me imagino el lenguaje y ya quedó definido para cuando lo entregue. Pero ya, si lo voy incorporando, lo iré modificando en el proceso en medida que voy mejorando y modificando todo, ¿no? No es que al final le pongo un vestido al edificio y mirá qué lindo que quedó hoy para salir a la noche. No, el edificio tiene que salir bien desde chiquito y de cuando se está gestando. Bueno, todo esto se plasma en intenciones, en boceto, como siempre digo, y nosotros en el taller de arquitectura llegamos, en el mejor de los casos, en las prácticas proyectuales a nivel de anteproyecto, que es lo que se presentaría en la práctica profesional al municipio para que te aprueben. Ahora, de ese anteproyecto, para que el edificio sea construible, hay que pasar por muchas instancias, que es el desarrollo a proyecto, después ejecutarlo, y al final veremos si todo este camino que yo estoy narrando un poco rápido, cuando la gente lo usa, realmente todo eso que pensamos se cumple o no. Y si sobre todo después quien nos contrató nos sigue saludando o no. Digamos, porque si no, si hicimos un papelón como práctica profesional, no lo van a saludar más. Entonces, lo mejor es cuando uno se vuelve a juntar, come un asadito, sigue manteniendo la amistad posteriormente. Eso habla de que como profesional hemos brindado un muy buen servicio, digamos. Que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar, que se nos van a llover las obras, y es muy posible que se nos lluevan. Pero el tema es achicar el margen de error en los servicios que uno presta y ser muy profesional y responsable en el servicio que presta. Cosa de que eso termine dignificando y que valga la pena llamar a los arquitectos y no decir, bueno, voy a construir, compro unos ladrillos y cualquiera construye, o cualquiera hace un dibujito. ¿Sí? Hay una diferencia entre ser arquitecto, contratar un servicio profesional y construir. O sea, ¿construir puede cualquiera construir? Y sí, puede, ciertamente, con ciertas habilidades puede. Hacer arquitectura es otra cosa. Implica todo este nivel de complejidad que muy así chiquito he dicho. Digamos. Bueno, después de esto, si puedo pasar, no sé cómo es así, ahí. Me gustaría conversar estos temas con ustedes, ¿no? Entendida la idea, digamos, teniendo un concepto claro, una idea detrás, creo que esa idea va a tener que dar respuesta a algunos de estos temas que yo he escrito acá. Y que después lo vamos a ir recorriendo en los ejemplos que les voy a dar, ¿no? Pero esta es la síntesis que yo les digo que les quería dejar de lo que veníamos hablando en las correcciones. Por un lado, yo creo que hay tres aspectos que debemos darle respuesta. Por un lado, a los aspectos urbanos. Nosotros somos un taller que pensamos que la arquitectura construye ciudad, no que destruye ciudad. Justamente ayer y anteayer estuve participando en la red de cátedras de urbanismo de Arquisur y veíamos el nivel de crítica que hacían de las cátedras de urbanismo a los talleres de arquitectura, a los proyectuales, porque dice que desconocen, no le enseñamos a mirar. Bueno, eso no es el caso de lo que sucede en particular, ni en la cátedra de urbanismo nuestro, ni en mi caso en el taller, porque estoy en las dos áreas, le digo.
no soy muy representativo, pero no es lo que pasa en esta facultad tampoco, lo digo, porque los talleres de arquitectura se caracterizan la gran mayoría de pensar que la arquitectura construya ciudad, ¿no? Tenemos una mirada de la ciudad. Podrá haber algún taller que la variable esta sea más en un segundo plano, pero creo que en esta facultad hay un perfil de formación, de una conciencia que la arquitectura impacta y connota el espacio en el que se realiza. No es lo mismo antes de que pase el arquitecto al terreno vacío. O sea, si hay el terreno vacío y intervenimos nosotros, vamos a transformar ese lugar. Siempre el arquitecto transforma, modifica. El punto es que seamos conscientes que esa transformación y esa modificación mejora y cualifica el espacio y no lo arruina. Ese es el desafío que tenemos como profesionales, que no es nada menor. Entonces, bueno, ¿qué aspectos nuestro edificio debe empezar a considerar, o esas búsquedas que estamos ahora deberemos empezar a pensar? Por un lado, la morfología de la manzana. Y en este sentido, digo, bueno, un edificio puede ser, de acuerdo al carácter de la manzana, que se integre más o que pueda ser un referente, un hito, que tenga que destacarse, de acuerdo a cómo sea esa manzana, yo podré tomar esas dos posturas, ¿no? De que necesariamente me tenga que integrar, porque si no me integro generaría arruinaría un sector urbano, un espacio público, la conformación de la manzana, o por ahí me da la posibilidad de hacer una arquitectura más objetual, más independiente, ¿no? Más suelta, ¿no? Que yo creo que los terrenos que están manejando combinan las dos posibilidades. Las dos intenciones son posibles. En alguno, obviamente, va más una que la otra. Pero bueno, ustedes serán lo suficientemente inteligentes para saber en cuál de los tres terrenos de los estudiantes que están acá va más una que la otra. En ese sentido, también va esta cuestión de que hablamos siempre la articulación de lo público, semipúblico y lo privado, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, estoy haciendo un edificio público, bueno, ¿cuáles son los espacios de transición? ¿Hasta dónde es tan público y a dónde se empieza a ser más privado el edificio? Bueno, y eso ya empieza también a tener, por un lado, una connotación de lectura del programa, de las actividades, que vamos a ver, que algunos las van estratificando en vertical, otros en horizontal, pero también tiene que ver con una connotación ideológica, ¿no? Que construye una idea. Bueno, y vamos a ver que hay ejemplos en donde entienden que lo que se está haciendo tiene que ser todo visible, entonces toman una materialidad para que el interior no sea algo cerrado, sino que sea totalmente visible desde el exterior. Y eso es una postura, ¿no? De cómo debería ser el edificio. Y después es importante siempre encontrar los datos con los cuales dialogar, como hablábamos en el esquicio, ¿no? ¿Con qué dialogo? ¿Qué pongo en valor en mi idea? Porque yo antes de intervenir está todo ahí. Bueno, pero a partir de toda esta combinación de preguntas, yo a ese contexto que lo veo así, habrá variables que las levanto y las variables que las dejo, que creo que no son tan importantes en función de la multiplicidad de respuestas que le estoy dando y en función de mi idea. Pero quizás otro pone en valor algún otro aspecto de ese contexto en función de cómo va construyendo ese otro equipo las ideas. Está mal, está bien, ¿no? Ni una ni la otra. Todo es válido. Pero el contexto está ahí y hay que hacerlo hablar. Y cada uno lo va a hacer hablar, lo va a interpretar de manera distinta. Entonces, que ellos se podrán colgar de una rambla, digo yo, de una calle, de una avenida, de un espacio público, bueno, de lo que sea, de lo que tengan, pero con algo va a tener que engancharse un edificio público que necesita, ante todo, buena visibilidad y accesibilidad. Son las dos cuestiones que tienen los edificios públicos. ¿Por qué? Y porque mueven mucha gente. Entonces no puedo hacer el acceso por una calle secundaria.
porque se me genera congestionamiento, y ahí articulo con plan, ¿no? O sea, cómo las materias van, digamos, para qué tienen que estar sobre una avenida, sobre una calle principal, deben tener espacio de transición, todo eso lo tenemos que saber, porque de golpe se concentra mucha gente, o los ingresos son más puntuales, pero los egresos salen un montón de gente. Entonces, bueno, yo tengo que pensar los edificios desde el flujo de los movimientos, porque si no va a ser un cromañón. Entonces, hay que pensarlo a eso. Desde lo simbólico. Bueno, y ahí también yo digo, la arquitectura expresa, la arquitectura comunica. Entonces, viéndolo desde lo simbólico, digo, bueno, yo estoy haciendo una escuela de una escuela de arte escénico, ¿qué quiero comunicar? ¿O qué desearía que mi edificio comunique? Es una pregunta que me haría. O sea, no estoy haciendo una escuela primaria que comunicaría y tendría un lenguaje. No estoy haciendo un hospital que tendría otro lenguaje y comunicaría otras cosas. No estoy haciendo una cancha de fútbol, estoy haciendo una escuela de artes escénicos. Bueno, ¿qué comunico? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo creo que el edificio se lea desde afuera? Bueno, todas esas cuestiones me parece que ameritan una reflexión y una intención en las ideas. Y por el otro, estas cuestiones de los aspectos funcionales y estructurantes que hemos estado hablando en las distintas correcciones, ¿no? Porque un edificio, ante todo, no solamente tiene que brindar buenos espacios, una calidad espacial, te tiene que acobijar, te tiene que llenar el alma, sino que también tiene que funcionar. Porque si después te chocás, o como yo decía, salen y todo amontonado y aparece justo el micro y atropella a los que están ahí, es como que no pensé la gradación de espacio. Mandé a 400 personas saliendo sobre una vereda. Entonces soy un irresponsable. ¿Sí? Entonces, bueno, no lo pensé, y en arquitectura las cosas que no se piensan, por eso estamos categorizadas junto con medicina. Es una profesión de riesgo, aunque no lo crean. O sea, podemos matar a la gente, se puede morir la gente en nuestros espacios. Entonces, por eso siempre acreditamos, y junto con medicina somos las dos que estamos puestas en que incidimos en la salud de las personas. Entonces, hay que ser consciente también en esa mirada. Bueno, ya hablé del primer punto, el rol de la planta baja y los accesos, no lo voy a repetir. Hablé también de las actividades de uso más público a las más restringidas, y eso lo vamos a ver tanto en planta como en corte, que deberíamos pensarlo. Las actividades de uso masivo y acceso puntual, poder reconocer esa diferencia. No es lo mismo ir a una administración que ir a un aula, que a un teatro, un auditorio. Vuelvo a decir, cómo se abordan. En un auditorio seguramente, o un teatro, el ingreso es más distendido, ¿viste? Están los que llegan más temprano, los que llegan correcto, y los que llegan sobre la hora, y los que te arruinan una escena porque entran tarde. Ahora, todos nos vamos juntos, ¿sí? Y ahí salimos todos, como les decía a los chicos el otro día que miraba el trabajo. Y bueno, ¿qué medida tiene que tener un foyer? ¿Qué medida tiene la escalera esa? ¿Qué dimensiones tiene que tener, no? O sea, no es lo mismo largar 400 personas que vayan entrando de a 2, de a 3. ¿No? Entonces, esas cuestiones hay que pensarlas en las dimensiones de los espacios. Los espacios de articulación espacial interna, digamos, esto también, yo hablo de los conectores espaciales. Digo, un edificio de estos tiene por lo menos 2, 3 o 4 niveles. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno ingresa a estos edificios debe tener ese espacio que a uno le permita reconocer rápidamente cómo es el edificio. O sea, no tengo que ser arquitecto yo, ni que me pongan cartelito, anda para allá, subí para abajo, para el costado. Yo ingreso y ya sé, claro, por acá me muevo, acá está el ascensor, la escalera, por acá arriba veo cosas. Necesito esa percepción del todo. Y de alguna manera, cada trabajo, de acuerdo a las intenciones, a las formalizaciones, tendrán que encontrar esos espacios conectores, ¿no? Que yo hablo de conector espacial, que obviamente que se resuelven en corte, y lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Por el otro lado, es fundamental el diseño, el diseño y el dimensionado, ¿no? De los espacios inespecíficos, ¿no? Un edificio para la cultura y la educación
quizás se aprende más en el between, en el entre, en esos espacios inespecíficos que en los específicos. Entonces, cuando uno piensa un edificio de esta característica, es fundamental pensar cómo cualificar, cómo son esos espacios. No son circulaciones, no son pasillos, como a veces cuentan los estudiantes en proyecto de final de carrera. El otro día me decían los pasillos. No, pará, un pasillo es una escuela, o sea, no es un pasillo. En la escuela se puede estar hablando, aprendiendo, es una circulación, un espacio que la gente se puede sentar, charlar, como tenés acá, que salís, te sentás en ese lugarcito y estás esperando y dialogás, y ahí también, a veces hablamos cosas de la vida, pero a veces hablamos cosas de lo que estamos aprendiendo, y es un espacio de aprendizaje. Entonces, todos esos espacios inespecíficos habría que cualificarlos también en el proyecto. Y generalmente estos edificios tienen la complejidad de que tenemos funciones grandes, de grandes dimensiones, con funciones chicas. O sea, es otro de los problemas que te presenta esta escala del proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo se articula estos grandes paquetes con los paquetes chicos? Entonces, eso tendría que ver en planta y en corte cómo se resuelve. Bueno, habrá que mirar cómo han resuelto otros. Para cuarto, creo que es la primera vez que se enfrentan a este problema. Quizás han tenido un auditor, han tenido un Zoom en tercero con algunas aulas, que también ahí capaz han tenido alguna experiencia de articular paquete grande con paquete chico, pero bueno, ya en cuarto y en quinto esto se empieza a hacer como parte del problema, como parte del problema a resolver, y que hay que estudiar distintas estrategias. Y ahí, como hablaba el otro día con uno de los grupos, digo, bueno, y cuando yo digo estudiar distintas estrategias para después adoptar alguna, digo incorporar distintas palabras. Cuando yo digo estudiar resoluciones, uno lo que incorpora en el vocabulario del arquitecto son palabras. Cuando más estudie, cuando más resoluciones conozca, cuando más estrategias tenga, más floreada va a ser mi frase, mi texto, mi composición. Si yo conozco 2 palabras, bueno, hablaré como indio. No podés ser muy floreado, no tengo mucha versatilidad para expresarme. Entonces, bueno, esta asociación que hago con el lenguaje y la arquitectura, pensémosla, que creo que es bastante gráfica, digo, cuando nosotros decimos hay que estudiar, hay que encontrar herramientas, hay que mirar los ejemplos 20 veces, interrogarlos 20 veces, porque cada vez que lo interrogo en el proceso proyectual de manera distinta, al inicio de las ideas, después de las organizaciones, después de la técnica y la resolución. Nunca puedo, en el golpe de vista, ver todo en un proyecto de arquitectura, porque es muy complejo. O sea, quizás para los que no estudian arquitectura es una pavada construir, pero para nosotros es complejo, porque pensamos muchas cosas, aunque no parezca. Y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que estructura un edificio? ¿No? Lo que hablábamos el otro día, que eran muy poquitos los que quedaron. ¿Estás ahí virtual o está acá la chica que quedó? ¿Cómo es que se llamaba? Divina. La estudiante que quedó al final, en cuarto, ¿te acordás? Camila se llamaba. Camila, ¿estás ahí o estás acá? Estoy como Massa. ¿Estás ahí o estás acá? Para colmo me dicen que me parezco a Massa. Algo más feo que parecerse a Massa. ¿No está Camila? ¿Estás ahí? Bueno, con Camila, que es la única que me respondía, después de que hablábamos, yo le preguntaba, bueno, y al final, ¿cómo se estructura un edificio? ¿No? Cuando te hacen esa pregunta, porque yo digo, muchas veces la arquitectura podríamos tomar parcialitos, ¿no? De estas cuestiones teóricas, de respuesta, bueno, yo te digo rápidamente, ¿cómo se estructura un edificio? Bueno, un edificio se estructura desde las circulaciones, se estructura de los servicios, ¿sí? Son como el elemento fijo, es como el esqueleto. El esqueleto de un edificio son las circulaciones, ¿sí? Y los servicios. Esos elementos son con lo que te da la cotextura de un edificio. Es alto, bajo, ancho. Son los elementos estructurantes. Sobre eso opera una estructura edilicia, ¿no? Que ven en la asignatura estructura. Y ahí veremos. Todo eso es lo que hace al esqueleto. Todo lo demás hace a la vida, a las actividades, a las funciones, a los espacios.
pero la estructura de un esqueleto de un edificio son estos aspectos que le he dicho. Bueno, sí. ¿Tengo a alguien que admitir? A ver. Ah, Milena, ¿llegaste tarde? Che, yo dónde tengo participación. Jodete por llegar tarde, Milena. Uy, esto queda grabado, ¿no, Milena? No sé, no me aparece, Milena. Ah, sí, tengo 7 en sala de espero. Esto no iba a funcionar, yo le dije. Era admitir a todos. 7 entraron. Mirá, Ramiro Quevedo, también estuviste el otro día y ahora no estás. No vales. Ahí estamos. Ahora me aparece esto, ahí está. Ahí está. Bueno, sigamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar, yo seleccioné estos 6 ejemplos que creo que puedo ir hablando, estas cuestiones, y lo voy a ir abordando desde el contexto, las ideas que los sostienen, y las voy a tratar de ir mostrando los ejemplos. Obviamente que los voy a pasar rápido, porque si no vamos a estar hasta las 10 de la noche, no es mi intención, hay cosas ni la de ustedes, hay cosas más interesantes para hacer, pero lo importante es que ustedes después puedan recorrer estas obras y estudiarlas, ¿sí? Estas u otras que ustedes tengan desde esta perspectiva. Entonces, el primero es un proyecto que quedó ganador de un concurso, pero que no se había empezado a hacer, que es el Centro Cultural de la Universidad de Córdoba, que está puesto en el centro, en el casco histórico jesuítico de Córdoba, en un lugar con una alta carga simbólica, histórica y cultural, y en un entorno muy abigarrado, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo muy, muy comprimido, muy clásico de estos contextos, tengo que seguir admitiendo, me parece, muy clásico de estos contextos históricos, ¿no? Esos tejidos medievales, trabados, de calles chiquitas. En esa esquina, justo está frente a un convento, que aparece, después lo vamos a ir viendo, que es este que está por acá. Ahí ven que es un tejido muy, 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 muy chiquito. Pero bueno, y arma ciertos recorridos, que lo vamos a ver más adelante. Acá, este sería el predio, en donde tenía que hacer el concurso. Eran 2 lotes, entonces tenía que contemplar la etapabilidad, otro de los criterios que tenía. Entonces, todo eso hacía el contexto del lugar, ¿no? Y desde el contexto de lo que decía, es una universidad pública, ¿no es cierto?, que tiene sus recursos limitados, y con eso había que resolver este concurso. Entonces, este grupo de arquitectos se formulan estas ideas, digamos, ¿no? Por un lado, entendían que en ese marco tan simbólico de tanta historia, el edificio tenía que llamarse al silencio. O sea, tenía que tratar de pasar desapercibido, ¿no? Que el valor estaba en el contexto, no en lo que el edificio le podía aportar al contexto. Le podía aportar si pasaba así, tranquilito. Por el otro lado, dice, sí, está bien, yo tengo que ser silencioso, pero no sumiso. O sea, tengo que hacerme notar en el lugar, tengo que aportarle algo. Una cosa es no ser estridente y otra cosa es ser inexistente. El edificio se tiene que notar. Entonces, establecen esa relación no sumisa, la intención que tienen, ¿no?, con el entorno. Después vemos si lo logran o no, que ustedes lo juzgarán, ¿no? Son las intenciones. Y esto, acá es donde yo digo que cuando nosotros le decimos, bueno, cuéntenos las intenciones, bueno, recomponer línea municipal, eso no es una intención, eso, bueno, ya está bien, hay que hacerlo. Puede ser que esté mal recomponer línea municipal, pero de ahí a que eso sea una intención, eso sea una idea, por favor, estamos pensando cosas más fuertes, más sólidas. Por el otro lado, de la interpretación que ellos hacían y en función del programa, entendían que el lugar necesitaba más llenarse que vaciarse. Que el vacío en ese lugar, en vez de aportar, degradaba el espacio público. Pero entendían que tenían que tener una planta baja muy permeable y convocante. En el contexto en que estaban, de que había en el centro histórico, en las peatonales esas, frente a una peatonal,
de Córdoba, en donde hay mucho movimiento. Entonces el edificio tenía que ser muy abierto en su planta baja para que podría ser como atravesable. Y en ese atravesamiento del edificio descubriéramos toda su potencialidad y toda su riqueza en cuanto a la cultura, que era lo que quería transmitir. Por otra parte, el edificio entendía que por las características del entorno no tenía que ser una pieza compacta, sino que tenía que ser de remate fragmentado. Esa es la idea que ellos veían en ese contexto. En cuanto al lenguaje, ellos pensaban que el edificio debía ser un espejo. ¿Sí? El espejo, ¿por qué? Porque en el espejo reflejaba la historia, y ese gran convento se resignificaba a poderse ver proyectado en su propia fachada. Entonces esa era la idea, que un poco nostálgica, romántica, pero interesante en cuanto a poner en valor al otro, digamos, ¿no? Y bueno, lo que había dicho, un poco el edificio es tapabilizable. Bueno, todas esas intenciones las voy tratando de ir mostrando acá. Por un lado, decía, es un terreno chico que está conformado en una esquina. Esta es una calle peatonal que viene por acá. Esta es una calle muy chiquita que se puede atravesar. Este es el edificio y el convento por el cual ellos querían que su edificio sea un reflejo y que este campanil que está acá y que está acá, que lo ponen en la memoria, se pueda proyectar en esa fachada. Entendían que como formaba parte de un recorrido, y ahí no entienden que su entorno inmediato solamente es ese convento y ese campanal, y que es la peatonal, y es que la calle, y que la manzana, sino que lo insertan dentro de un recorrido mayor, como intentamos nosotros que ustedes lean esas costuras y esas conexiones con un circuito más amplio de Meridiano Quinto. Por otra parte, veían que esa esquina debía vaciarse, la idea del vacío, ¿no? De cómo se calaba ese cero, y todo ese cero se abría a la comunidad. Era como un ensanche del espacio público en esa esquina, ¿no? Y que las actividades se iban a desarrollar por arriba. Todas esas eran las intenciones. Y en esta otra parte de la memoria nos muestran cómo el edificio empieza a agarrarse con ciertas alturas, se empieza a retranquear en función de las preexistencias, y empieza a ser como una pieza que se encaja, se encastra, que llena pero que vacía. Las dos cualidades, llena pero vacía. Bueno, ahí vemos algunas de las imágenes muy fragmentadas, muy pixeladas, en el sentido de que, bueno, eran de muy poca resolución las que pude encontrar del concurso. Y acá empezamos a ver las cuestiones de estas integraciones, ¿no? Esta cuestión que ellos decían de cómo se van tomando de las líneas del entorno, cómo van tomando elementos, todo esto pone, este es el gran auditorio que se libera en planta baja y lo deja totalmente para el público, pero que refleja con esta materialidad que le pone la fachada del frente, cómo las aulas las coloca sobre el techo del auditorio y le genera como un gran patio en altura que balconea hacia ese centro histórico. Digamos, varias intenciones, cómo se van logrando en estas imágenes, ¿no? Cómo el edificio va tomando siempre las líneas, ¿no? Del entorno. Esta es la primera etapa, cómo se va construyendo después cuando reemplacen esta otra, y cómo va a ir completando esa morfología del lugar que decíamos, esos aspectos urbanos que fue leyendo este edificio, esos aspectos simbólicos de llamarse al silencio, pero no ser sumiso, y estas cuestiones estructurales y funcionales que vamos a ir viendo en cuanto a, bueno, ir pensando un edificio por partes, pero que en su totalidad, ¿sí? Cuando esté terminado, cuando está en la parte funciona, y cuando vaya creciendo también sigue funcionando, no necesita de la otra parte para seguir funcionando. Eso también es saber leer el programa en clave de qué debe estar, qué arma una unidad en sí mismo y cómo esa unidad programática puede crecer y enriquecerse con nuevas actividades, y entonces cómo voy manejando esa interpretación del programa cuando yo tengo que pensar el edificio en etapa. Es una complejidad extra que no es la que tienen ustedes, ¿no? Ustedes piensan un todo. Y acá está estas cuestiones, ¿no? que hemos visto algunos cortes
¿no? Estas cuestiones del corte que yo lo hablé en algunas correcciones, cómo eleva el auditorio, lo eleva para dejar abajo toda una bar, cafetería y todo ese lugar atravesable, pero en ese elevar del auditorio para generar un piso elevado o terraza o patio en altura para las aulas, que, están que se ven ahí claramente. Bueno, tengo un foyer que está dando en balconeo a otro espacio que queda ahí colgando, que es la biblioteca, ese espacio inespecífico que le ponen en valor, pero que a su vez permiten ver, al estar en la esquina, hacia todo ese centro histórico. Esa fluidez del espacio de la planta baja, del cual nos hablaba, las intenciones, ¿no? Cómo aparece claramente el núcleo para acceder a las plantas altas, pero una planta baja muy fluida, esta biblioteca que está flotando, que se ve por acá. Bueno, cómo el espacio, en un edificio tan compacto, lo difícil después es lograr espacialidad, riqueza espacial, y que no me quede todo apretado una cosa arriba de la otra, una cajita arriba de la otra. Y el espacio, cuando le pedimos, ¿y dónde está la espacialidad? ¿Y dónde están los conectores espaciales? ¿Y cuál es la riqueza y la fluidez espacial que tenemos? No, son todas cajitas una arriba de la otra. Bueno, ahí no estoy haciendo arquitectura. Eso no entra dentro de lo que es la calidad espacial, ¿no? En cualificar, enriquecer. Bueno, este edificio lo va a hacer de esta forma. Bueno, ese sería como el primer ejemplo, que en alguno de las correcciones, me parece que en la arquitectura 4 lo mencioné y ahora se los traje para comentar. También sobre que les voy a presentar ahora de Viñoly, también hablé en alguna de las correcciones. Y bueno, vamos a interrogarlo o vamos a situarnos en qué estamos, ¿no? en este ejemplo. Este también está en un centro histórico, una ciudad histórica, en donde el espacio público tiene una alta significación patrimonial y es una ciudad pequeña, de 300.000 habitantes, no es una ciudad intermedia, podríamos decir, tampoco es pequeña del rango de ciudades, y en donde predomina la arquitectura del siglo XIX. En ese contexto, que más o menos en esta maqueta que está puesta acá, que me parece también como un elemento interesante, la maqueta, que por ahí en los años superiores las dejamos por la virtualidad, se tiene que hacer este edificio que también, por las cuestiones programáticas, iba a llenar toda la parcela, no dejaba, no era una parcela amplia en donde pudiera dejar espacios libres. Entonces, en ese marco, y pensando que tenían que hacer un teatro, ¿cuáles las intenciones que tuvo el equipo de proyecto? Bueno, por un lado, dice transparencia física y conceptual, y lo que ellos querían era hacer visible la naturaleza interna del lugar. Ellos lo que querían que la máquina teatral quede expuesta, no que, como generalmente pasa, que las salas de teatro quedan al interior y uno no percibe lo que hay en un teatro. Ellos lo que dicen, bueno, ¿qué es lo esencial del teatro? Son las salas teatrales. Bueno, esas salas teatrales se tienen que ver, no tienen que estar escondidas atrás de un foyer, tienen que verse. Por el otro lado, dice que su edificio debería ser una isla teatral en un océano público. Y esto es lo que yo digo de la carga ideológica que uno le pone a la arquitectura, ¿no? Yo puedo pensar que el teatro sea un teatro de élite, reservado, y que sea muy para determinadas personas, entonces lo voy a hacer muy como encerradito, o puedo pensar que estoy haciendo una arquitectura pública y que esa arquitectura pública tiene que ser atravesada, tiene que ser visible, accesible por todos, digamos, no que empiezan a aparecer barreras. Entonces ellos veían que era una isla teatral en el medio de todo lo público, en ese contexto que también hay mucho movimiento. Por otro lado, era esta idea de crear el espacio democrático, inclusivo, que la calle se introduzca. Ya es un poco redundante a lo que ya había comentado, digamos, como que me fui adelantando en las intenciones. Y después lo que yo veía sí acá era un edificio único, no fragmentado como en el anterior, que completara el lugar para ellos, la morfología del lugar. En el otro entendían
como veían que había como que dialogar con muchas alturas y con muchos otros. Bueno, acá no, acá entendía que el edificio tenía que ser compacto, contundente, pero totalmente expuesto. Esa era la idea, ¿no?, que tenía. Y un lenguaje también unitario, contundente el lenguaje, como la contundencia de la forma. Eso, como las intenciones eran esas que tenía este trabajo. Bueno, y acá vamos, de esa primera maqueta a esta cuestión del lenguaje, la materialidad y cómo las ideas se formalizan, se corporizan, eso que yo decía en el título de la charla, ¿no? Cómo esas palabras que suenan como, después cómo lo logro, sí, muy lindo, pero después ¿qué? Después como, sí, quiero esto, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Porque es muy lindo pensar, sí, me vuelo, pienso, tiro idea, y después hay que tener uña de guitarrero para poder armar eso. Bueno, yo creo que si uno estudia, va a ir teniendo uña de guitarrero y va a ir encontrando distintas soluciones. En este caso, fíjense, todas las ideas están, por un lado, la máquina teatral expuesta, ahí vemos las 2 salas de teatro, que también es innovador en cuanto al teatro porque son 2 salas, pero comparten su escenario. Entonces pueden estar haciéndose una obra en simultáneo para las 2 salas de teatro. Es innovador en cuanto al concepto de teatro para ese momento. Ya ahora calculo que esta idea puede ser que se haya tornado como más tradicional. Por otro lado, esa máquina tiene que verse y tiene toda una piel ese edificio que prácticamente cierra, pero te deja ver. Y por otro, esa piel, si ustedes se fijan, que arma toda una idea de compacidad, no llega al piso. O sea, y hace de que se corte y te marque esa línea, esa escala del peatón, tan necesaria, y que la calle se mete. Esa idea de que la calle se mete, la está logrando. Yo veo que me estoy metiendo en ese edificio, no hay nada que me lo frene. O sea, todas esas intenciones y todas esas búsquedas después tienen un correlato en el proyecto, en la tecnología, en la materialidad, ¿sí? Y bueno, es Viñoly. No es nadie menor, ¿no? Pero bueno, fíjense después estas percepciones del edificio construido, ¿no? Porque también es muy lindo después, nosotros por lo menos en el estudio tenemos un poco ese desafío, ¿no?, del render y cómo queda la obra construida, ¿no? Porque muchas veces uno vende imágenes y después cuando las construye es una porquería, o sea, no le sale igual, ¿no? Pero jugar entre cómo lo pensé y cómo lo construí, en esto que decía Sebastián Becchi, ¿no?, y me parece que es muy importante, ¿no? Ser arquitectos no solamente de tableros, sino después la obra se tiene que producir, se tiene que construir y tiene que quedar igual que la imagen. Ya lograr una buena imagen es importante, ojo, pero después hay que construirla, no termina con la buena imagen. Y ustedes miran acá todas estas intenciones, fíjense cómo está, ¿no?, esa cuestión de la isla teatral, en lo lejano y en lo próximo. En la vista lejana, de la vereda de enfrente, veo las salas de teatro. Desde cuando me acerco, veo el barcito, veo el ingreso a la sala de teatro, veo ese cero totalmente permeable, abierto, pero controlado. A diferencia del anterior, que también era todo muy permeable y más abierto. Este como que te pone el vidrio, el blinde, que te separa de un interior a un exterior, pero que el que está tomando ahí un barcito, ahí está tomando un cafecito, participa de todo ese escenario urbano importante. Y después cuando decide esa isla teatral, la isla realmente es una isla. Y cuando digo realmente es una isla, ¿cómo definimos una isla? Una isla es cuando está flotando en algo, nada se le pega. Entonces fíjense, las circulaciones se les separan, solamente se les toca para ingresar a esa isla, ¿no? Que llegan, ¿no?, navegando y se bajan en un punto que es el amarre y ahí acceden a la isla. Bueno, esto es lo mismo, no es que le pega la circulación brutamente al volumen ese que está volando, que haríamos cualquiera de nosotros, yo me sumo. Ahora aprendí que no, digamos, pero digo, esa sensibilidad de que la isla sea isla, porque si no, defino un concepto, pero después lo resuelvo y lo materializo de otro.
Y ahí ya no es una isla con un camino pegado, digamos, no, es una isla. A la isla hay que acceder, y se accede navegando. En este caso se accede caminando, pero por puentes. Y bueno, después esta cuestión del interior y lo exterior. Yo no solamente puedo ver desde afuera hacia adentro y esa isla teatral, esa máquina teatral queda expuesta, sino que desde adentro capturo ese paisaje simbólico, histórico del lugar. Entonces es una relación simbiótica, de un lado y del otro, el interior y exterior. Esta relación que yo en algunas correcciones decía, estás ahí Milena, no sé si está el Kun por acá, y Ezequiel estaba, el Kun no está, el Kun está allá. Entonces, Yo estoy yo acá. decía, ustedes lo miraron, pero ¿de dónde lo miraron? No lo miraron del lugar fundamental, de Plaza Moreno, digo, del parque de Meridiano Quinto. O sea, se olvidaron de mirarlo de ahí al edificio. Y un edificio se mira desde muchos lugares, y van a ver que hasta se mira desde arriba. Y ustedes, lo de Quinto, fundamental. Nadie habló de la quinta fachada en Quinto en las correcciones. Y yo les traje algunos ejemplos para que empiecen a pensar en esa quinta fachada. Están haciendo edificios más bajos en un contexto de vivienda. ¿Y qué están? ¿Van a generar una servidumbre visual de mirar techos? O sea, esa mirada en ninguna de las correcciones por lo menos había aparecido. Pero no me quiero alejar, ya va a aparecer en el ejemplo. Bueno, acá le conté entonces estas ideas y este edificio, tratando de ir recorriendo un poco todos los temas que sistematicé en esa filmina llena de texto, aburrida, de las que soy muy capo en armar filminas aburridas, especialista. Sí, especialista. Pero bueno, hay gente que les quedan re lindos los Power. Ahora estamos armando una charla sobre las inundaciones y bueno, lo que más pedí que por favor arme otro el Power, porque yo soy muy aburrido, triste, así, nada, nada. A otros le quedan re lindos. Igual el Power después vale lo que uno dice, ¿no? Porque con linda imagen solo, como decía, te quedó muy linda, después la construí y no te quedó igual, tampoco sirve, pero bueno. Este es otro que ustedes en la clase que Sara, no sé si ya escucharon o van a escuchar, que habla sobre equipamientos, lo desarrolla a partir de su experiencia de haberlo recorrido, haberlo vivido. Tuve esa suerte, yo todavía no he ido a Madrid. Y es un edificio del Caixa Forum que desde que apareció lo vi como distinto. Bueno, es un estudio de primera línea, ¿no? Herzog y de Meuron, que tiene mucha sensibilidad en cuanto a intervenir en un contexto y en cuanto a la técnica y los materiales que usa, ¿no? Son unos maestros realmente. Yo también, bueno, saben, soy bastante amigo de Lucio. Lucio trabajó ahí, Lucio Morini, y bueno, y él también me hizo mucho valorar su arquitectura. Y de hecho, yo siempre digo, te vivís copiando de las soluciones que usan. O sea, le saco todos los machetes, pero bueno, para él fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, este edificio está puesto en el contexto, en un contexto de Madrid que está conectado por esa rambla, que es la avenida del Paseo del Prado, que es un eje cultural importante, que sería que ven por acá, que está por acá. En ese contexto de tanta carga histórica y de ese tipo de arquitectura que ustedes ven, bueno, quedó una estación de servicio, que es esta, y un galpón industrial, que es este, ¿no? Eran las preexistencias que tenía, ¿no? Esta zona. Y toda esta medianera expuesta de este tipo de conformación de la manzana, ¿no es cierto?, de esta edificación. Entonces, bueno, por otra parte, una cosa que tiene este terreno, como otros que le voy a presentar, tiene la característica de un desnivel importante entre una calle y la otra. Entonces acá había una pendiente importante a salvar, que también es un elemento que si sos un arquitecto interesante, seguramente le vas a sacar partido a esa pendiente.
O sea, si sos más terrenal, quizá rellená o no sé qué hacer, pero no le das importancia, no le sacás jugo. Pero una pendiente en un proyecto es un dato fuerte y en esas cosas que yo digo que hay que poner en valor, bueno, si te toca un terreno con pendiente, ahí tenés un elemento de dónde anclar tu proyecto, digamos. Por lo menos no tenés que ser tan bruto de ignorarla. Seguramente alguna estrategia vas a poder usar. Y vamos a ver que en los dos proyectos, me gusta también esto que voy descubriendo mientras que estoy hablando con ustedes, que dos proyectos que presento así, los dos le dieron respuesta distinta. Las voy a presentar y si puedo las voy a decir, pero después se las voy a preguntar. A ver si las descubrieron ustedes. Yo las voy a tirar al pasar. Bueno, entre las ideas y los conceptos de este trabajo, lo que buscaban era liberar la vinculación del edificio con el Paseo del Prado. O sea, ellos lo que querían era, por un lado, si ustedes miran, este edificio ladrillero, este galpón, llega al cero. Entonces, ellos entendían de que había que haber una fluidez y una conectividad muy importante entre estas calles. Y poder hacer como un recorrido entre la calle, la plaza cubierta que ellos arman, que van a armar, van a ver, y la calle y la plaza pública, que esa secuencia de plazas que ellos imaginan, con distintas connotaciones. Por el otro lado, la creación de un jardín vertical que conecte el proyecto con todo ese recorrido de espacios recreativos verdes que existían en el centro de Madrid. En primera instancia con la Rambla y en una segunda instancia con un jardín botánico que estaba más adelante. Nuevamente esta cuestión de la lectura del entorno que es mucho más allá de lo inmediato, ¿no? De cómo lo coso con un sector más amplio. No me alcanza para hacer estos equipamientos de esta escala, de esta envergadura, atarme con la casita de al lado, con la altura de lo próximo, sino que necesito encontrar esas sinergias que me da el poder leer el entorno urbano en una escala mayor, ¿no? Donde me dan más argumentos para el proyecto. Bueno, este también lo tiene. Y por el otro, el lenguaje que conservar. El lenguaje, por un lado, era la idea de conservar esa imagen industrial, aunque con una volumetría diferente. O sea, cómo mantener esa cuestión que encontraron de los talleres, de la industria, viva, que es la memoria del lugar, pero tienen que hacer un museo, digamos. No están haciendo una fábrica. O sea, se tiene que leer que es un museo, no que es una industria. ¿Sí? O sea, cómo mantengo, respeto, rescato, pero resignifico, que sería lo que hacen. Bueno, y acá algunos de estos temas que yo le iba contando, ¿no? Primero le hago todo el verso y después se lo cuento. El verso, esto que yo digo, el verso, el relato, que a usted le falta. Bueno, esto es lo que le pedimos, que nos cuenten las ideas, que nos relaten las ideas y que después nos las muestren, que sería el segundo paso. Cuando nosotros le pedimos, bueno, esta clase un poquito también tiene que ver eso, cómo se cuentan los proyectos, ¿no? Y cómo lo muestran. Las dos cosas, ¿no? O sea que tiene ese objetivo también, más allá de los contenidos de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, acá esto ya lo fui mostrando un poco, esta cuestión de que este edificio no llegaba hasta el cero y obstruía o obstruía esa relación que existía con el Boulevard de la Avenida del Prado, que es una avenida importante de Madrid, y que, bueno, y que en definitiva había un fuerte desnivel que había que salvar. Entonces, en estos datos del lugar, empiezan a aparecer estos ideogramas, estos esquemas, estos garabatos que van contando las ideas y las intenciones cuando le decimos que no necesitamos un SketchUp ni nada a mano alzada, se pueden contar las intenciones. Entonces, por un lado, acá con este grafiquito lo que nos van haciendo, nos van contando las operaciones sobre las preexistencias. Por un lado, lo que hacen, esta cuestión de ir vaciando la llegada al cero. Qué casualidad que todos los edificios lo que buscan es esa planta
pública de acceso, toda la buscan, ¡paf!, con distintas estrategias, ¡pum!, es donde se mueve toda la gente, va, se acerca. Esa planta cero es una planta distinta, hasta ahora en todos los ejemplos. Si todos los ejemplos lo hacen, algo habrá, me preguntaré yo. No es que yo me voy a copiar, pero bueno, pensaré, digamos, si todos lo hacen, no son tan tontos todos estos arquitectos. Bueno, por un lado lo que hacen es eso. Ahora todos lo van a hacer con distintas estrategias, van a ver. Entonces este cala ahí, por un lado. Entonces con esto va manteniendo la forma de la nave, que era una de las intenciones, el ladrillo, ¿no?, la materialidad, pero por un lado lo socava para esa conexión que quiere y esa articulación de espacios públicos, semipúblicos que vamos a ir logrando, y por el otro entierra una función muy importante, como es el auditorio, y aprovecha esa pendiente, van a ver, y eleva, porque el programa necesitaba, no entraba en ese espacio que define la caja de la industria, sino que necesitaba crecer. Entonces, en estas intenciones y en estas operaciones con la preexistencia, empiezan a tener estas cuestiones de estas otras búsquedas, ¿no? De cómo decir, bueno, este es la parte de lo que existe, necesito crecer, pero darle una forma a ese crecimiento, necesito armar como una secuencia de espacios desde la calle hasta la plaza más privada a la plaza pública. Ahora bien, esta plaza privada, yo creo que sea una plaza que me expulse, no que me retenga, que la que me retenga sea la plaza pública, pero que sea una plaza cubierta, que me permita el día de lluvia y cuando ingresa y sale gente, tener un gran espacio para la congregación de la gente, pero que no se quede, que se sienta incómoda y que se quiera ir de ahí. O que entre al edificio, que pase o que vaya a la plaza pública, pero no quiero que se me quede ahí. Esas son intenciones, son búsquedas, ¿no? Son ideas que van acompañadas con una resolución, con un corte, con un espacio. Si yo no quiero que se me quede, bueno, tendrá que ser algo achatadito, que me apriete, que me diga, hoy se me viene encima, me voy, me meto en la escalera espectacular que tiene este proyecto, o me voy ahí, me da el sol y la plaza y el jardín que tengo. Entonces, esas intenciones después tienen un correlato espacial y material. Entonces, de ahí vemos este corte, ¿no? Este corte de la plaza esta, apretadita, como ella sola, pero con un movimiento que le va a dar como una nube, como que te hace sentir que estás en un espacio nublado, vas a ver ese espacio. No sé cómo lo percibió Sara, yo todavía cuento lo que dicen, que eso eran las intenciones. Después yo no puedo decir si realmente siento eso, digamos, porque no lo he experimentado este edificio. Pero bueno, acá ven, el auditorio aprovecha el desnivel y se mete ahí. Entonces, como ese auditorio está como clavado ahí, perfectamente clavado, como ese auditorio o este nivel que soterra, que va enterrado, lo separa de este espacio hall, foyer, plaza que arma, y lo libera de las funciones del museo que están arriba, que es el lobby, las galerías, y por acá la parte administrativa, y un restaurante mirando la Avenida del Prado. Entonces, acá podemos decir esta cuestión de lo más público a lo más privado, la estratificación vertical del programa, cómo te separo lo que es las salas y todo lo que es el recorrido por lo que es el uso del auditorio, lo se fragmenta, son dos partes programáticas que deciden dividir, pero hay un gran conector que es este espacio, que es esa gran escalera, que es no solamente que es escalera, sino es conector espacial. Es mucho más que una escalera. Es una escalera que te permite subir, pero a su vez te conecta. Entonces, ahí están, ¿no? Todas estas intenciones, la idea del vaciado, la idea del completamiento, la idea del mantenimiento de lo existente, la idea del jardín vertical, la maqueta que te marca cómo aprovechan este desnivel y reúnen el auditorio y cómo aparece este conector vertical que hace que es como una gran columna vertebral que conecta toda esa fragmentación y toda esa diversidad y estratificación que fueron pensando los arquitectos. Entonces,
la obra terminada, esta cuestión de decir, bueno, todas intenciones, la plaza para quedarte, ¿no? La plaza para ver la composición de ese jardín vertical, que seguramente está hecho por un paisajista de renombre, el lugar de la escultura, la percepción de lo lejano, cómo el edificio se percibe y no desentona con las alturas y la morfología del lugar, ¿no? Cómo el edificio logró esa raja separar y eso que hoy era que era otro material, ¿se acuerdan que eran como ese basamento de piedra? Ahora se transformó en una zona de oscuridad, pero que te permite atravesar, y no que es esas piedras que teníamos puesta ahí. Cómo ese espacio que yo les decía que querían ellos que te sientas así apretado, está pensado con esta figura y este raso diamantado, que va generando esas distintas situaciones que te expulsan, que es la idea que quieren, que vos estando desde ahí quieras rápidamente salir hacia los lugares de luz. Esta vista de esta plaza pública y de llegada y cómo se conecta desde el Paseo del Prado, y esta gran pieza arquitectónica, que es esta escalera, ¿no? Y el ojo de esa escalera, que me parece que es la esencia de este proyecto. Cuando yo le digo, bueno, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el espacio ese que es este proyecto? Si no está esto, se va, ya es otro proyecto. Bueno, en este no hay duda que esa escalera que plantea ahí es el elemento central y esencial, es el conector. Después están las salas que tienen que funcionar, que tienen que andar, el auditorio tienen que entrar y salir la gente, no tiene que ser bien acústicamente, todo está. Pero si no está ese gran conector, este edificio se cae a pedazos, no tendría columna, porque ese conector es lo que unifica la estratificación del programa que han hecho. Entonces me parece que está bueno también desde esa perspectiva. Bueno, voy por el tercero. ¿Cómo ando con el tiempo? Larguísimo. Llevo 1 hora. Voy a tratar de ser sintético. Lo que pasa es que también les quiero enseñar a contar las obras. Por eso, si soy muy rapidito así, es como que después ustedes me copian y hacen todo tipo indio. Y no, las obras se relatan, se cuentan, tienen un no sé qué, digamos. Después la tengo que sostener, ¿no? Porque el verso no existe en arquitectura, aunque muchos sí, dicen una cosa y hacen otra. Este es un edificio que cuando yo era docente en ese momento, Sara lo daba en la otra cátedra que teníamos, y siempre me gustó mucho. Primero porque es un arquitecto, Bernard Yumi, para los que no los conocen, no para nuestra generación, que para nuestra generación sí es un arquitecto conocido, pero para usted puede ser ignoto. Tenés razón, tenemos un texto de Yumi, tenés razón. Bernard Yumi entra, en el momento que nosotros estudiábamos, era de los arquitectos desconstructivistas, era como la avanzada, era como, top, Bernard Yumi. A algunos les gustaba y a otros no, porque obviamente el tipo en aquel momento salió con la Folie y el parque allá en París, de la Villette, que fue un concurso que bisagra en cómo pensar los parques urbanos. El tipo siempre estuvo a la avanzada, en cómo en la sociedad del momento, él ya en aquel momento, este edificio, fíjense que es del 94 al 99, o sea, yo me recibí en el 94, 93, ya él veía y se situaba en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del módem. En esa época, hoy para ustedes, bueno, sí, en aquel momento estamos hablando, en donde todavía nos comunicábamos por barco y todas esas cosas. Para nosotros, qué sé yo, que nos llegara una revista, un croquis, era como, no sé, el croquis era, nos peleábamos por tener esa croquis. Íbamos a la biblioteca, ustedes ni saben que existe la biblioteca.
nos peleábamos por las revistas, pero ¿cuándo lo devuelve? ¿Por qué no la devuelve? Bueno, todo eso es una antigüedad lo que estoy hablando. Pero bueno, está bueno para que sepan que hubo otro tiempo. Por ahí mejor que inclusive, pero no sé si mejor o peor, pero hubo otro tiempo seguro. Bueno, vamos a leer el contexto donde Bernard Schumi tiene que pensar este proyecto para una facultad de arquitectura, ¿no? El complejo, el edificio se situaba en una zona alejada de la ciudad histórica de Madrid. Entonces, por primera vez, este ejemplo que les voy a mostrar es distinto a los otros tres. La significación histórica no existía. Como que, no les voy a decir que estaba en el medio del campo, pero para Schumi sí. Porque, claro, estar en los bordes, la periferia de París, para estar en París es como que te fuiste al medio del campo. Así estaba pensado. Entonces, él decía que su edificio debía generar su propia urbanidad, ¿sí?, en medio de una arquitectura global y de una sociedad de la información. Es decir, yo tengo que hacer una facultad de arquitectura en un lugar en donde no hay ciudad, pero hay conexión virtual. Y tengo que pensar que estoy ya no en una sociedad tradicional del movimiento moderno, sino una sociedad del conocimiento y del moderno, en donde se genera el conocimiento de otra forma, no solamente en las aulas. Esta cuestión del between, que hoy mencioné, está sacado de acá. Él ya habló antes que Saná y antes que muchos otros que ustedes pueden estar hoy mirando, de la idea de la importancia del entre en la arquitectura, ¿no?, de ese espacio inespecífico, de ese lugar que se produce lo inesperado. Y ese lugar, bueno. Entonces, en ese marco, ¿cuáles son las ideas entonces que él se plantea? Por un lado dice que el edificio debe ser generador de eventos, debe ser un condensador de la ciudad. Es decir, como no hay ciudad, mi edificio debe generar la ciudad y debe ser una ciudad, una mini ciudad. Esa es la idea que tiene. Entonces, como voy a construir en el medio del campo, mi edificio tiene que ser eso, tiene que ser un condensador de eventos, tiene que haber mucha actividad, todo lo que la ciudad tiene en su espacio central, yo tengo que lograrlo en mi edificio. Esa es la intención sería. Entonces, en ese contexto, él piensa, dice que su espacio central es el que se activa por la intensidad de lo que lo rodea. Y ese espacio central es el espacio del acontecimiento, es donde suceden las cosas. Es como sería el espacio público en la ciudad. La plaza, la calle, el espacio de la interacción, ¿no?, donde ocurren las cosas. Es el espacio del acontecimiento. Muchos tienen para copiarse de Bernard Schumi. Lo puse a propósito a este ejemplo. En función de los ejemplos que ustedes tímidamente dicen y me quedan acá estas cosas, y pongo aquello, y bueno, fíjense todo lo que se puede construir cuando uno tiene carga teórica, conceptual, cómo puede resignificar sus proyectos, ¿no? Por el otro lado, entiende que la escuela es un lugar de comunicación y discusión. La enseñanza se deja ver y se desenclaustra. Hace un poquito así también como vimos que la máquina teatral se tiene que exponer. Él dice, las aulas, esto no. Esto no. Esto que estamos encerrados acá y que nadie ve lo que estamos haciendo, esto no. Esto es el anti-aula para Bernard Schumi. Para Bernard Schumi. ¿Sí? Acá nadie sabe lo que estamos. Entonces van a ver que todo el paquete de aula es todo transparente, se conecta y activa ese espacio del acontecimiento. Se vincula, lo alimenta, no es que se encierra. Acá estamos haciendo un patio, decir que está la galería. Pero si no estuviera la galería, en invierno no se activa el patio. No lo estamos alimentando, ¿no? Se está negando el patio de esta aula. Las circulaciones transforman el edificio en un gran paseo como una ciudad.
Esa es la idea del recorrido, de lo que tiene la ciudad, de lo azaroso, de que conecto cualquier punto con cualquier otro, que la deriva, que te permite la ciudad. Bueno, eso lo quiero en mi edificio, dice. Miren todo lo que se quiere, ¿eh? Es un loco bárbaro. Por otra parte dice, como una ciudad, el anfiteatro de 400 asientos para 400 personas, él dice, tiene que ser el objeto que active el lugar de los acontecimientos. Hemos visto algunos que los esconden. Este no, este lo expone. Tiene que ser lo que active. Tiene que ser el objeto llamativo, colocado en ese espacio principal, ¿sí? que tienes una pieza convocante, llamativa. Y después vamos a ver las cosas que hace, cómo se imagina, porque esa pieza tiene que ser no solamente un elemento que convoque, sino que active. Y activa desde el uso tanto de la propia actividad como el techo de ese gran auditorio que se lo piensa para múltiples usos. Exposiciones, muestras, encuentros, eventos. Y la parte de abajo como lugar para el recogimiento, el estar, el dialogar, y todas las circulaciones y toda esa cuestión que anda dando vuelta, que van a ver todas esas escaleras y todos esos puentes que activan y que hacen que ese espacio sea realmente el espacio de los acontecimientos. Y el lenguaje tiene que ser acorde a la sociedad del conocimiento y de la información y la tecnología, digamos. O sea, no podemos salir con un edificio de mampostería. No, o sea, en esta sociedad avanzada del conocimiento y la tecnología, evidentemente, el acero, el vidrio, los materiales nobles de aquel momento tienen que ser los que van a activar este edificio, lo que le van a dar el lenguaje de algo distinto, de algo moderno, de algo que se... Pensemos que estamos en el medio del campo para él, con lo cual construía una ciudad en sí, de nuevo para él. Es como que fundaba el lugar. Acá no encontraba con quién dialogar, ¿entienden? Es distinto este planteo. Estaba solo el tipo. El tipo, bueno, se construye su mini ciudad. Bueno, después de todo este cuento, de todo este relato que le hice, espero que le haya gustado y le haya vendido el trabajo, el proyecto. Si fuera así para venderlos a los clientes, sería Gardel yo. Estaría lleno de plata. Bueno, acá tiene estos dibujitos, que a mí me gusta poner estas cuestiones, ¿no? de cómo los arquitectos grafican y van mostrando sus ideas, ¿no? Este contenedor que va teniendo un gran espacio que activa centralmente, ese espacio central de cómo lo va configurando con esas actividades que va alimentando de manera distinta. De una cara lo alimenta con esas aulas que las abres y con el otro con esos otros talleres que los pone de punta, pero que deja esa relación interior-interior, entonces no genera como dos medianeras, no lo alimenta de manera igual a ese espacio central, vamos a ver, como un edificio que estaba pensado, si ustedes lo miren por acá abajo, era un edificio que era completo, en donde acá está el auditorio, ¿no? Que era el protagonista de este espacio que había que activar, ese espacio público, ese lugar de los acontecimientos, donde suceden todos los eventos, ¿no? Pero que después van a ver, solamente se hizo la mitad del edificio, pero igual funciona, digamos. Y este otro espacio que yo les decía, como el auditorio, está conectado en ese espacio central, y ¿no lo ven? ¿Ahí? Ah, de la otra vez. ¿Soy yo? Vos sí lo estás viendo bien. Yo lo veo bien, por eso, claro. ¿Viste? Ah, mirá qué fácil que era.
Bueno, viste, la bimodalidad tiene sus cosas. Estamos aprendiendo todos, chicos, ustedes, nosotros, todos. Y ahí si lo pongo esto ahí. Entonces, bueno, este espacio que yo les decía, por un lado el corte le contaba, ¿no? Esta cuestión del corte, que no sé si lo vieron, chiquito, ahora lo vamos a ver en grande. Y este es el espacio ese de los acontecimientos, la pieza, el auditorio, las conexiones, y nuevamente ese auditorio que es puesto ahí no lo pega, lo conecta, ¿sí? Lo suelta, es una pieza suelta, digamos, qué sé yo. Y el techo, cómo ilumina y le da vida a todo ese espacio. Entonces, sin lugar a duda, uno mira eso y es el quilombo de la ciudad que construyó en pequeña escala, ¿no? La escalera, el ruido, el movimiento, la circulación, aquello, todo tenés ahí metido en un edificio. Entonces, bueno, acá vemos, ¿no? A una escala más como peatonal, ¿no? Esa ciudad que él se imagina del movimiento, las escaleras, los puentes, las circulaciones, el lugar más estanco debajo de esa gran pieza, las circulaciones estas que van a este objeto que es llamativo, que es el auditorio, que por arriba tiene un uso. De noche, la tecnología, el material, las bandejas circulatorias en voladizo, el uso de la luz, como un edificio que está pensado en su totalidad, después se construye una parte, pero igual sigue siendo un edificio que tiene su propia entidad. Esta cuestión que yo le decía, cómo combina las grandes salas o los galpones, los talleres de arquitectura con lugares para la parte más teórica, pero todo esto cómo trata de ser permeable y articularse con ese espacio, cómo acá libera para que este gran espacio del acontecimiento también tenga presencia del exterior. La tecnología y el lenguaje, ¿no? Esta cuestión de lo que yo decía, que tenía la intención de todo lo último, lo más tecnológico, el high-tech. Estamos en el primer mundo, o sea, se pueden dar este lujo, ¿no? Acá se nos oxidaría todo y hoy ya no los podríamos estar usando seguramente, digamos, con las condiciones de mantenimiento. Digo, también me quiero contextualizar, o sea, primer mundo, estamos en París, no estamos en un edificio latinoamericano. Entonces, bueno, también hay que entender cómo después estas ideas se pueden trasladar, se pueden adaptar a nuestro contexto, ¿no? También, para hacer esa arquitectura apropiada que yo le decía. Bueno, esto porque este edificio me pareció que había muchos que estaban con un espacio central ahí todavía muy insulso, le faltaba potencia, le faltaba idea, le faltaba intención a esos espacios. Y también vi algunos que colgaban y que, bueno, que me parecía que este ejemplo le podía aportar un poco de teoría, de resolución, de imaginación, porque ustedes a partir de esto pueden hacer algo mejor todavía, obviamente. Bueno, este es uno de mis arquitectos, le decía el otro día a la flaca, que más me gusta porque jamás podría ser un Stephen Hall yo, digamos. O sea, quizá uno admira lo que nunca puede ser, digamos. Es un arquitecto que viene proveniente de las artes, entonces como que tiene todo una mentalidad y una imaginación y una fantástica construcción de ideas, ¿no? Y se adapta tanto para pensar la escala pequeña como la gran escala, ¿no? Los conjuntos habitacionales. Yo se los he presentado a Stephen Hall con los proyectos de mini ciudades verticales. Si me han escuchado en Arquitectura 5, creo que lo doy. Ahora les muestro desde un punto de un edificio de una escala para lo que es Stephen Hall muy pequeñita, digamos. Pero bueno, me pareció que tiene este ejemplo tiene ciertos temas que no he conversado hasta ahora y que les pueden ser útiles a ustedes. Por un lado, es un edificio que está puesto frente a una plaza, ¿no? Que es esta que está acá, o esta que está acá, es esta o esta. Y el edificio entiende que por las características que tiene que vincularse con esa plaza, pero que a su vez tiene que definir el propio
espacio o la propia plaza del conjunto. Es un edificio donde hay muchas generaciones, distintas edades. Entonces él entiende que esa plaza que arma el edificio de llegada, lo que le permite ahí que se produzca esa interacción, ese choque ocasional entre las distintas edades. Y que en ese choque ocasional se produzca ese momento del diálogo y del aprendizaje también, y del intercambio que se puede dar en los edificios que veíamos, en los espacios inespecíficos, en el between que veíamos al interior. Bueno, él lo piensa en la plaza pública de llegada, que es esta que está armando por acá. Por otra parte, él entiende que su proyecto es un proyecto de baja escala, entonces como que cómo se integra ese lugar. Por un lado, connotando y significando, agarrándose de esa plaza, pero que esa plaza a su vez le sirva para subir y generar un gran mirador, y que ese techo deje de ser un techo y empiece a ser una plaza, un espacio verde, un espacio de uso. Entonces, el techo deja de ser techo, se reconvierte como uso, como anfiteatro, como plaza, como mirador, que sería esta intención que tiene, ¿no? De cómo esta plaza se mete y se sube. Pero a su vez el edificio tiene que armar esa plaza, entonces configura como un espacio en L. Mi partido es en L. No, no es tu partido en L. Configurás un edificio que trata de generar un espacio. No, mi partido es una L. Nah, sos un bruto. Sí, cuando me vení y me contó un proyecto, mi partido es una L, chao. Es como que te falta, sos un indio, digamos, te faltan palabras. En principio te faltan palabras. Puede ser que está perfecto, pero no lo sabes contar. Entonces, bueno, por un lado, esa intención de generar una plaza de borde, el techo inclinado y transitable, anclado a un anfiteatro escalonado, que entiende la plaza, que la extiende hacia el techo y hacia la prolonga hacia las alturas, desdobla esa plaza y la posibilidad de uso, pero a su vez genera visuales para la propia plaza y distintas perspectivas. ¿Y en el interior qué, me dirían ustedes? Y en el interior un edificio sonso, porque la verdad que pensó tanto con el medio. No, y Stephen Hall no se puede quedar solamente preguntándose cómo el edificio se vincula con el entorno, sino que también lo piensa como un gran foro. Tiene que haber un gran espacio del intercambio. Tiene que ser ese espacio polenta, que tiene que ser que vos entrás, ¿viste? Te quedás con la boca abierta. Es Stephen Hall, no es Juan Etulain el que está proyectando. Entonces, bueno, ese espacio potente tiene que estar y lo vamos a ver. Y por otro lado, la materialidad. Bueno, él acá entiende que el lenguaje tiene que ser un lenguaje neutro, recurre al hormigón prefabricado, en donde van a ver que con muy pocas piezas arma todo ese lenguaje y intercala entre piezas premoldeadas y 170 piezas y 170 vacíos puestos estratégicamente, arma un lenguaje muy neutro y vincula el interior y el exterior de ese edificio, y a su vez termina logrando un edificio de muy poco mantenimiento posterior. Bueno, ya se los vendí, ahora se los tengo que mostrar. Cuesta vender, ¿eh? Cuesta vender. Por eso cuando ustedes vienen y se sienten, bueno, esfuércense, muchachos. Entusiasmenos. Lo que decía, ¿quién era? Sebastián, que decía cuando vienen los tenemos que activar, que no te muestran. ¿Era Sebastián o no me acuerdo? Alguien dijo eso, que en vez de ustedes venir y apabullarnos, mostrarnos, bueno, a ver qué tenés, acá. O sea, no, ustedes tienen que venir, mirá, pensamos todo esto, hicimos todo esto. Y bueno, y después nosotros decirte, bueno, fíjate, te fuiste un poco acá, te faltó aquello, pero qué bueno que pensaste todo eso. Bueno, y ahí vamos viendo, ¿no? Esta cuestión de la plaza que arma su propio espacio de llegada frente a una avenida rápida, cómo hay una continuidad entre esta plaza de la escultura y esta idea de cómo se hubo, ¿no? Y me lleva a un mirador por allá, pero a su vez me conecto con la plaza que está por acá, que me arma el propio edificio. Cómo
armo un foro. ¿Cómo armo ese espacio distinto, ese espacio que me haga sentir chiquito, que me haga sentir qué lindo que es la arquitectura, ¿no? Todas esas cosas que debería estar pensando ustedes, ¿no? Cualquiera cuando proyecta busca eso. Bueno, yo creo que acá es un espacio, un auditorio, son escalinatas, veo movimiento, veo luz por arriba, ¿no? Veo espacialidad, materialidad, lenguaje, no sé, veo un montón de cosas acá, ¿no? En este espacio, en este foro ¿dónde está puesto este foro después? Porque claro, yo les mostré así, y ustedes me dirán, ¿dónde lo puso en una planta en L? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Los que están allá también, ¿eh? Los que están allá en su casa me pueden contestar, ¿eh? Va para ustedes. ¿Eh? Bueno, muy bien. Ya son, allá, aquellos dos son Steven Hall o lo conocen el edificio, no sé. Me hicieron una jugadita. Ahí está, miren este espacio, ¿no? Porque alguien mostró en algunas correcciones, no me acuerdo, que querían todo ese espacio. Bueno, entonces busqué, me recordé de este ejemplo, ¿no? En donde después cómo se materializa, ¿no? Cómo se logra, ¿no? Y ustedes hacen esos dibujitos así, tímidos, ¿no? Acá hay una viga, ¿no? Una losa, una escalera, el espacio, dinamismo, o sea, cómo después ese espacio dinámico tiene una representación y una materialidad en consecuencia, porque si no es estático. Entonces, no, la dinámica o lo dinámico lo tengo que después materializar con las lógicas y los recursos de lo dinámico. Acá tenemos la parte de arriba, ¿no? De esa terraza, cómo llega. Y el corte, digamos. Yo cuando miro bueno, a mí me parece estar compartiendo la pantalla, no sé ustedes, ¿eh? No, por suerte no. Acá aparece en esa esquina, aparece todo ese foro que te recibe. No hay duda de que acá tenés un movimiento vertical y este es todo el sistema de movimiento peatonal, pero también acá hay una actividad que alimenta esta plaza, para decir que esta plaza en realidad se extiende y se mete en este lugar. Y acá aparecen todas cuestiones más sistémicas, ¿no? Funciones más chicas, que arman esa rampa en el techo y funciones más grandes que las va poniendo por este lado. Y después te corte, ¿no? De lo que es. Que ustedes piensan que solamente la doble altura está acá, no. Aparecen dobles alturas internas con raja de luz por acá, aparece otra espacialidad por estos lugares, aparece la gran espacialidad que se mete y se fuga con este volumen que suelta acá y que lo fuga por acá, pero también lo fuga por acá. Digamos, como esa L que podría ser tonta, después al interior tiene a su vez no solamente ese foro, sino otras búsquedas espaciales en corte y conectores que hace que ese espacio fluya. ¿No? No estoy en una caja encerrada, sino estoy en una pieza. Bueno, y miren este otro corte, ¿no? Porque los cortes de Stephen Hall son una poesía realmente. Realmente mirá los cortes y eso que parece, ese volumen exterior que parece tan sencillo, tan sonso de resolver, cuando ves los cortes decís, mamita, qué mano que tenés, ¿eh? Y sos Stephen Hall, no Juan Etulain. Bueno, y acá tenés todo este recorrido, esta L, esta pieza que podría ser sonsa, porque la mirada así, una L de cualquiera de ustedes, ¿no? Y después miren todo lo que tiene adentro esa L, ¿no? Entonces, ¡ah, qué vivo que soy yo! Ven el ascensor nada más. Ya esa no se la puedo vender, entonces. Sí, ya está re igualito. Bueno, esta qué pena, pero yo la veo re bien, che. Pero qué lástima, porque aparte está bien la vista, todo, che. Bueno, la buscan, ¿eh? Qué lástima, che, que no se vea. Nada, bueno. ¿Está? Bueno,
esta es las ideas, las intenciones, cómo piensa Stephen Hall y cómo construye. Esta cuestión de poner las dos cositas, ¿no? En el momento de la ideación, de la proyectación, en el momento cómo le quedó después, ¿no? Construido. Y acá están estas aulas y la espacialidad y la otra aula, la otra sala que balconea, pero que para que no se intrometa en la clase, tiene un material de vidrio translúcido, pero que permite ver, pero no veo, digamos. El piso, ¿no? Materiales nobles, ¿no? Esta cuestión de cómo la tecnología queda expuesto y tiene toda esa idea de lo prefabricado y lo rústico, y cómo toda esa intención después hace que también lleve a una idea tecnológica de todo expuesto, que va acompañada, o sea, el diseño de las instalaciones acompañan las ideas. Eso sería la síntesis de lo que quiero transmitir. Bueno, y esta es la última, porque ya debo estar recedido. Y este no sabía si ponerlo o no ponerlo, pero me costó mucho entenderlo. Y cuando un proyecto me gusta y me cuesta entenderlo, no sé si era porque estaba cansado ya, es como que me parece interesante. No sé, para mí, son locuras mías. Y tenía que ver con el tema de lo que están haciendo aparte, ¿no? Entonces, volvemos a España, digamos, en este viaje que lo estoy llevando, ¿no? Lo estoy mostrando por el mundo en tiempo de pandemia, lo estoy llevando a viajar. Y ahora les voy a mostrar una ciudad en un borde de Madrid, en un espacio suburbano, digamos, los llevo a ese lugar, en un terreno que presenta 4 caras libres, pero que como siempre ustedes no van a poder verlo, pero bueno, después más grande espero que sí, que está frente a una plaza importante del trazado de la ciudad, que es este, y por el otro lado en un entorno de suburbio, que ven por acá, bajo, de 3 niveles a lo sumo, en algunas partes, en donde dentro de ese espacio aparecen ciertos edificios simbólicos, como es esta ventanita que capta esa iglesia que está, ese campanario de iglesia que está ahí, y que al estar enfocándola lo pone en valor y lo trae a su proyecto, lo identificó de otra manera y lo integró al proyecto de otra manera al que vimos en el primer ejemplo. Otra forma de poner en valor, de la sensibilidad de saber elegir y cómo lo tomo para mi proyecto. Distintas estrategias de cómo tomar. En este lo enmarca como Corbu, una ventana bien puesta que te enmarque el paisaje. Sería esa estrategia que usó. Bueno, ¿cuáles son las ideas? En este entorno anodino y sin valor para los arquitectos, ellos entendían que lo que había que respetar era la morfología. No podrían pasarse los 4 niveles y era un terreno con pendiente. Entonces, como ven acá, también es un edificio en pendiente, entonces tiene 3 niveles en un lugar y alcanza los 4 niveles frente a la plaza de la ciudad. Por el otro lado, la intención que tienen, como era música, cultura y auditorio, lo que hacen, dicen, aprovechamos el desnivel que tenemos para estratificar verticalmente las actividades. Y podemos ir de lo más público hacia lo más privado. Eso podría ser una de las lecturas que hace. Por el otro lado, dice, bueno, tenemos un terreno bastante particular, ¿no? Porque está exento, entonces podemos tener doble ingreso. Podemos tener el ingreso rápido sobre esa plaza, tipo circunvalación, las plazas que tenemos acá en La Plata, y por el otro lado podemos generar un acceso más tranquilo, más barrial, más que congregue a la gente del barrio, más peatonal. Entonces tenemos el doble acceso, entonces me parece que tiene esa postura y esa lectura. Por el otro,
bueno, es un edificio compacto, contundente, que es lo que quieren hacer. Entonces la espacialidad no está la estridencia en la espacialidad que vimos de Stephen Hall, que te caes ahí y te sentís nada, sino que vamos a ver que con estrategias muy sutiles y dobles alturas muy focalizadas, generan esas conexiones espaciales acotadas, acorde a lo tranquilo, a lo neutro, a lo sencillo y a lo simple que es el edificio. Por el otro lado, entienden que dado que están puestos en un lugar bastante importante del trazado, que está frente a una plaza y un vacío, consideran de que el techo podría llegar a ser todo un edificio recorrible que, abierto a la comunidad, me lleve a un anfiteatro en la terraza y a un gran mirador que balconee sobre ese espacio de circulación importante que tiene. Entonces, que el edificio pueda ser recorrible perimetralmente y no generar un techo, sino que el techo también incorpore una función. Esa es la intención. Ahí habla como un lugar de esparcimiento y reposo urbano, cuando lean la memoria. Y en cuanto al lenguaje, no lengua, en cuanto al lenguaje, querían que sea abstracto y que sea un volumen de hormigón y de contornos rotundos. Así, contundente, una caja. ¡Paf! Ahí puesto. Ahora, bueno, vamos a ver cómo esa caja no es una cárcel, ¿no? Porque, ¿cómo diferenciar el hormigón con una cárcel, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos quedó cárcel o le quedó arquitectura. Ustedes pues dirán. Entonces, bueno, en principio, acá ven un poco el desnivel. Esta es la plaza que arma para atraer al barrio, nuclear al barrio, y genera esta pieza arquitectónica que define como el atrio o patio urbano, que es donde el edificio te recibe. Te recibe a partir de un portón que se abre o se cierra si está funcionando el edificio, que genera este atrio que están viendo acá, muy permeable, ¿sí? Donde está más delimitado, pero no encerrado. Te arma fugas visuales, ¿sí? Y te deja de que ese espacio te genere como una elevación, ¿no? La idea de atrio tiene esa idea de que te eleva. Bueno, yo creo que cualquiera, no lo he caminado, pero me imagino acá como que genera esa sensación de que me eleva, digamos. Y esta cuestión de cómo un alerito después se arma en un banquito para poder sentarte y percibir la propia plaza que propone el proyecto. Esta situación que estoy mostrando del atrio es este cortecito que está por acá. A mí me sale, está compartiendo con pantalla, me sale de todo. No veo nada, espero que ustedes vean, tampoco ven mucho. Este cortecito que está por acá. ¿Sí? Y verán que también aprovecha en este caso el auditorio que lo pone en la planta cero y lo entierra. Entonces le pone las funciones por encima, que son otras salas. Entonces, y acá está el anfiteatro al aire libre y el mirador que da hacia la plaza. Entonces, el otro día yo corregí un corte de esto, en donde estaba todo amontonado, una cosa arriba de la otra, el cuarto era, ¿no? ¿Te acordás que vi y dije, pero qué? Bueno, no me explicaron mucho, ¿no? No es que no se puedan poner cosas arriba de un auditorio, sino fundamentalmente es qué se pone, con qué intenciones, qué estratifico, cómo apilo, cómo eso después son plantas que van teniendo sus correlatos con funciones distintas. Eso es lo que me muestra este ejemplo, ¿no? Y después cómo hay un corte a nivel de anteproyecto, que es lo que van a llegar, y cómo ese corte a nivel de anteproyecto después se lleva a un desarrollo de proyecto para que se pueda materializar, que es este que está acá abajo. Entonces esta obra a usted le va a permitir ir recorriendo
las distintas instancias del proceso proyectual, desde el anteproyecto, el proyecto y la obra construida. En esta filmina muestro todo eso. Acá está, así me recibe, de ese espacio que armó, de esa plaza seca que armó para congregar a la gente del barrio. Con un monomaterial, que es el hormigón, con un alerito sin estridencia, que se transforma en un banquito, dando una plaza, con una cuestión muy permeable por arriba, ¿sí? Y algunos toques y algunas ventanas, algunas rajas que captan el paisaje. Esta es la planta, este es el atrio, este es el portón de acceso, este es el volumencito que le armaba este semicubierto y que después se transformaba en un banquito que estaba por acá. Esta es la plaza. Paso ese portón y tengo este atrio que me lleva a un recorrido que me invita longitudinalmente a llegar hasta acá. Miro, pero a su vez puedo seguir subiendo y llegando al techo de esto. Me invita a todo un recorrido. La ciudad se mete al edificio cuando quiero, en este caso. Cuando esto está cerrado, no me meto. Pero a su vez ingreso a un pasillo, a un hall que me recibe, que tengo un sistema de movimiento, una situación de doble altura que va a armar muy controlada por acá, y una escalera que me va a llevar tanto a la planta alta como que me va a traer de la planta soterrada o de acceso desde esta otra calle. Entonces yo le mostré el funcionamiento del edificio de allá para acá. Ahora de acá para el otro lado, vean cómo es un edificio que se abre con esas ventanas que van focalizando algunas cuestiones del paisaje. Acá arriba está el mirador que da hacia este espacio muy convocante. Y este es el acceso, el gesto de una pieza tan contundente y tan sólida que con pequeños gestos, como este, pasa algo distinto, o acá, que te generé un acceso acotado a lo que es el auditorio, por acá ingreso al auditorio, por acá sigo, me voy conectando al barrio. El material de hormigón, como con estas ventanas que captan el espacio urbano y único material, y este acceso muy controlado, que es por acá, que ingresás. Esta es la escalera que te llevaba a la otra planta y este es el sistema de movimiento que te conecta todos los pisos. Este es solamente la planta del auditorio, que tiene sus apoyos por acá y sus apoyos por este otro lado. Esa raja que decíamos que se veía por el otro lado, que es esto que te percibe y te le da a este pasillo una percepción de la calle que pasa por acá. Son gestos, detalles, puntos. Y la arquitectura no necesariamente tiene que ser estridencia pura, como ese gran espacio de Stephen Hall, sino detalles pequeños, digamos. Y esto es lo que yo le decía, esa espacialidad, este es el acceso al que hablábamos. Estas doble alturas controladas, tiene dos doble alturas, esta es la otra, hacia el otro lado. La misma idea de cómo aparece el corte de anteproyecto y el corte de proyecto, y cómo tenés el anfiteatro al aire libre con ese espacio que da hacia la gran plaza. Es lo opuesto a Stephen Hall. Digamos, es sencillo, es neutro, pero esta es arquitectura también. Esta es las secuencias: ingreso, llego a la otra punta, esta imagen ya estoy en la otra punta, en la otra esquina del edificio, subo por esta rampa, esa rampa escalonada, con esta cuestión de que parte estoy a cielo abierto, parte me acota, me da como una sensación de que pasa algo, que estoy en un espacio, me lo delimita, ingresa luz, parte estoy
en un paño cerrado, parte está abierto. Llego desde de esa rampa escalonada a este espacio y nuevamente aparece este elemento de control para que se pueda usar o no el anfiteatro al aire libre desde afuera del edificio. Y por allá, en la caja blanca, llego por el sistema de movimiento interno del edificio. Bueno, acá no deberán ver nada, porque supongo, la paso, está todo blanco, era la planta de techo, que como esa planta de techo tenía un montón de elementos para leer. No vamos a leer nada. Esta es una parte de esa fachada en donde yo decía, acá tiene el banquito para sentarse, la raja, cómo aparece el basamento cerrado, pero arriba lo permeo, lo cierro cuando puedo cerrarlo, permeo donde tengo ventana y puedo hacer que el espacio interior fugue más allá. No le pongo el paño cerrado a las ventanas, sino donde hay ventana dejo que se fluya la visual, que se vaya más allá de los límites del edificio. Pequeñas sensibilidades, digo, no, yo le hubiera puesto una ventana de bruto. Lo digo porque después hacemos así nosotros, ¿no? Y el que tiene mano, tiene mano. Bueno, y por acá basta. Yo creo que estuve hablando muchísimo, 2 horas, así que, bueno, les agradezco que me hayan escuchado y si hay preguntas, dudas, y lo fundamental que los haya entusiasmado para enriquecer sus proyectos. Digamos, que después de esta clase, deja de grabar, deja de compartir, no, de tener video, de tener